El ingeniero Luis Lombó. Claro, con su micro de todos los miércoles con temas de derecho de defensa al consumidor. ¿Qué tal, Luis? Hola ¿Cómo Buen estás? Luis. día, ¿cómo estás, Anaí? Bienvenido, ¿Cómo ¿cómo estás, estás? Néstor? Muy bien, y hoy vamos a avanzar en un tema, vamos desarrollando la Ley de Defensa del Consumidor y uno de los artículos fundamentales, que es el artículo 4, que es el derecho a la información que tienen los consumidores, y es uno de los pilares fundamentales de la Ley de Defensa del Consumidor, de tal manera que también está plasmado en el artículo 42 de la Constitución, que habla de la información adecuada y veraz. Recuerden ustedes que alguna vez hablamos que el principio de los derechos del consumidor fueron allá por el año 1962, enunciado por primera vez por John Fitzgerald Kennedy, también hablaba del derecho a la información. Y bueno, lo importante es ver qué características tiene esa información que debemos recibir los consumidores y que son obligatorias para los proveedores de bienes y servicios. No es algo alternativo, es su obligación brindarla. Si podés, Tommy, podés poner la primer placa. Entonces, ahí son los aspectos fundamentales que tiene que esa información. ¿Cuál es la obligación al suministrarla? Clara. ¿Qué significa clara? Que sea fácilmente comprensible para los consumidores, que la entendamos Se puede entender, sí. sencillamente, que no tengamos, que no haya tecnicismo o cosas que no queden claras. Por ejemplo, supongamos que vamos a contratar una excursión y en esa excursión nos ponen que quien va a hacer la excursión no debe tener comorbilidades que puedan afectar el desarrollo de la excursión. La verdad que no es una información muy relevante que podamos entender sencillamente. Ajá. En cambio, ¿qué información deberíamos brindarnos? Bueno, nos tienen que decir, la excursión va a tener un desarrollo, una caminata, por ejemplo, de 3 Con kilómetros. dificultad. Exactamente, va a tener una dificultad, vamos a transitar por sectores con piedras sueltas, va a haber una subida importante y no va a poder ser, uno no va a tener que tener problemas en la rodilla, problemas cardíacos, no la va a poder desarrollar. Sí, O generalmente usan la palabra o la frase no se recomienda que personas con problemas de movilidad o de tal asistan a semejante exactamente, en realidad debería recorrido. decir no deberán hacerlo. ¿Por qué? Porque después se puede frustrar la excursión y nos van a querer cobrar igual y nosotros no pudimos desarrollar esto porque no tuvimos la información adecuada. Yo recuerdo un caso particular, me tocó a mí, andando allá por la zona del Glaciar Perito Moreno, había una excursión que uno tiene que subir a la zona de los hielos. Para hacer eso tiene que utilizar crampones, es decir, para no caerse. Y bueno, me preguntaron si yo tenía alguna dificultad, yo soy operado de la rodilla, tengo un problema, me dijeron, no, no es recomendable para usted, no, no lo dejamos que lo Bueno, haga. algo similar en zona, bueno, en la zona del sur, en todos, donde hay que ir a lugares justamente con mucho recorrido, de cruzar algunos ríos incluso, ¿no? Bariloche y la región, donde te colocan en las excursiones si es medio, moderado o alto el riesgo Exactamente. que puede tener la persona que accede a ese viaje o a esa excursión. Exactamente, pero sería importante que la descripción sea más profunda, porque Claro, Exacto. también, a vos te No ¿cuál es es. dijeron eso porque moderado? lo habías pagado. No, 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 yo No, 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 le antes que advirtieron antes. antes, pero Ah, digo, No, no, en esos pero el lugares tema es que generalmente el te riesgo ponen. moderado, Claro. exactamente, en cambio por eso decía la descripción, bueno, son 3 kilómetros de caminata, o son 5 kilómetros, pendiente elevada, piedras sueltas, lugares con humedad que uno se puede resbalar, y cuáles son las afectaciones físicas que uno puede tener que impedirían el desarrollo. En mi caso me dijeron, no, usted no puede hacerlo directamente. Me parece muy correcto. El otro aspecto ahí que teníamos en la placa es que debe ser detallada. ¿Qué significa detallada? Por ejemplo, voy a comprar algo y dice se venden 12 cuotas de 500.000 pesos. No, eso no es detallado. No. ¿Qué debería decir? Debería decir precio contado, por ejemplo, son 500.000 pesos, es decir, es más barato. Las 12 cuotas son de 500.000 pesos, pero el costo total financiero es, por ejemplo, de un 20% y el monto final es de 600.000 pesos. Que no exija ni que yo tenga que desarrollar un cálculo para saber cuál es el precio final que voy a pagar y que tampoco, y que yo pueda saber que si hay un precio contado, ese precio es menor, o bien si hay otras formas financieras que uno puede desarrollar. Es decir, todo aquello que haga a la libertad de elección de lo que vamos a adquirir
en este tema. Sí. Otro aspecto es que la información debe ser totalmente gratuita, es decir, no me pueden cobrar por esa información. Claro. Y otro aspecto que la ley lo dice y que lamentablemente se está perdiendo es el soporte físico, es decir, que deben brindármela con material papel escrito. Y fíjense este tema que es muy interesante, que a partir de, yo digo que un poco tuvo mucho que ver con la pandemia, que es el desarrollo de todos estos sistemas digitales. Por ejemplo, un tema, la aparición de los QR cuando uno vamos a un comedor. Es decir, cuando nos dicen la carta la tengo que leer con QR y no tengo carta física. Si yo no tengo un teléfono, que hay gente que no lo tiene o que no lo lleva, no puedo acceder y ahí hay una falta de información. Por eso los comedores no solo tienen que tener el QR para leerlo, o todas otras situaciones que podamos tener de un contrato, no es solo el QR, sino deben tener el soporte físico de la información que debemos tener. Y otro tema importante es que esta información no solo debe ser brindada al momento de adquirirle el producto, antes o previamente adquirir el producto, sino también durante el transcurso, es decir, porque muchas veces tenemos servicios que se desarrollan a través del tiempo, o bien al finalizar el contrato también. Es decir, de esto después vamos a brindar mejores ejemplos para que la gente comprenda el alcance de esto y vea todos los derechos que tenemos y cómo podemos ejercer para defendernos de estas situaciones que nos pueden afectar. Por ejemplo, una excursión que no pudimos realizar y nos cobraron porque no teníamos la información adecuada para poder realizarla. Exacto. Bueno, muy interesante, claro, sobre todo esto que decís de la parte del turismo, ¿no? Porque a veces uno observa alguna publicación y tiene muy escueta la información. Entonces, por allí, si uno accede después a la agencia, ahí es donde te brindan la información más completa y te explican. Pero de todas maneras, no deja de ser esto de que, hay que averiguar, hay que conocer. Porque si no, después, ¿cómo aplicás esos derechos si no los conoces? Exactamente, y esta es la idea, que la gente del micro, que vayan conociendo, que sepan, y como siempre digo, que por suerte, en Esperanza tenemos una oficina municipal del consumidor donde podemos preguntar, consultar y ejercer estos derechos. Y le dejo un último dato de algo que pasó allá por el año 2002, lo cuento, que nos tocó participar. Para la gente joven que no conoce estos temas, antiguamente existía la guía telefónica. Hoy no existe más, porque la gente tenía teléfono fijo y existía una guía telefónica donde estaba, por un lado, las páginas amarillas, donde estaba la parte comercial, donde los comercios difundían, le interesaba que la gente conociera el teléfono fijo que tenía, y estaba la parte de las personas comunes, donde todos teníamos nuestro teléfono registrado, es decir, uno buscaba Luis Lombó, sabía dónde vivía y cuál era el teléfono. Bueno, allá por el año 2002, 2003, la empresa que tenía en ese momento era Telecom, si mal no recuerdo, que tenía que fabricar la guía, por un tema económico, hizo unas guías con una letra muy chiquita que era prácticamente ilegible. Entonces se armó una movida, nosotros en esa época teníamos una oficina de defensa del consumidor en el centro comercial de Santa Fe y se armó una movida con el centro comercial, se pusieron contenedores en la puerta del centro comercial y en otros lugares para que todos aquellos que tenían la guía la tiraran para que el papel sirviera, después se donaba ese papel a una institución y la empresa, en virtud de toda esa movida y en virtud del derecho a la información que tenemos que tener los consumidores, entre otras cosas que tenía que ser legible, tuvieron que reimprimir esa famosa guía en esos años. Más Así legible. que bueno, este es un tema del alcance que tienen. Noticias del recuerdo. Noticias del recuerdo. Y ustedes eran muy jóvenes, pero yo ya... No, pero hay un montón de cosas que pasaron. Uno cree que hace 50 años y no, hace 10, 15. El tema de la tecnología avanza tan rápido que todas estas cuestiones de digitalizar, de cambiar, incluso en el tema de la música muchas veces lo hemos hablado, ¿no? De cómo pasó desde el cassette al CD, al pendrive, a la digitalización, digo, en pocos años. Bueno, en estas cosas también sucede. Es así, en 10 segundos. Yo los jueves me iba en mi motito a la corresponsal del diario El Litoral de Santa Fe a llevarle
bien escrito el aviso clasificado Exacto. de los autos que iban a salir el domingo. Exactamente. Mirá, claro. Y con un renglón tenía un precio, otro renglón tenía otro precio. Y era lo que había para comunicarse. con Recuerdo otras la lista del diario donde Los salían las clasificados publicidades, del los domingo. clasificados del domingo, con el listado de los Fueron, autos, en este caso los autos, casas No, sí, o y sea, todo aquello. podemos bien. hacer un programa Pero fueron retro. cambiando un poquito las cosas, Exactamente. pero Vamos a bueno, hacer un programa lo retro. que no cambia es la información y el derecho a la información para después acceder a Exacto. que si necesitamos reclamar algo se pueda cumplir. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y como por siempre agradecer al canal y saludar a los televidentes y que tengan un buen fin de semana, ¿no es cierto? Gracias, Luis. Muchas gracias a vos.